Cristo Jesús. Verso 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor está diciendo que nos ha dado a conocer su nombre, y en ese entonces se lo dio a conocer a la iglesia, pero aún también dice que lo dará a conocer, o sea, está hablando en futuro. Está diciendo el Señor Jesucristo que Él se va a manifestar a su iglesia también en los tiempos siguientes, después de que el Señor hizo esta oración. En ese momento el Señor está orando, como vemos ahí en el capítulo, orando por aquellos que el Padre le había concedido a Él, que son los que eran de Él, para que ninguno se perdiera, ¿sí? Pero también el Señor ora por aquellos que habían de creer en Él por la palabra de ellos, o por la palabra de la iglesia, lo mismo decir. Y ciertamente, hermanos, esto de lo daré a conocer aún, lo podemos aplicar hasta el día de hoy. Y aún para los tiempos venideros, porque el Señor se sigue dispensando, el Señor se sigue dando a la iglesia, el Señor se sigue mostrando y se sigue revelando. Ahorita, como veíamos, hermanos, la vida eterna es que conozcan al único y verdadero Dios, que lo conozcamos. Y si nos va a llevar una eternidad seguirle conociendo al Señor, pues cuánto más entonces el Señor no necesita dispensarse a la iglesia en el transcurso de los siglos y de los tiempos, ¿sí? Y ahí estamos tocando un aspecto que es de la economía de la casa de Dios, que es como algo así como la norma de la casa de Dios, ¿sí? Donde el Señor se viene dispensando de a poco y se revela gradualmente a la iglesia. El Señor se ha estado dando a la iglesia a través de los siglos, y aún después de que el Señor Jesucristo vino, ascendió a los cielos, sigue operando desde los cielos y se sigue dando a la iglesia, se sigue manifestando, sigue revelando sus atributos. Entonces, la dispensación, hermanos, es como ese Dios oculto que se va revelando sus misterios, nos va revelando la palabra. Pero ciertamente, hermanos, no solo a esta generación de la iglesia, no solo a los que estamos hoy vivos acá como iglesia militante, sino a la iglesia que ya ha pasado por los siglos anteriores. En los siglos anteriores, hermanos, la iglesia sabemos que libró muchas batallas contra las herejías, luchó, encaminó aún a los creyentes en la dirección del Señor hacia lo que era la palabra de verdad, ¿sí? Aún ahí el mismo Señor era dispensándose a través de su iglesia. Y gracias al Señor que levantó hombres de fe, hombres a los que también gracias al Señor les debemos a ellos también su trabajo, su empeño por haber guardado también a la iglesia, porque el Señor lo levantó. Hombres como Ireneo de Lyon, si algunos lo han escuchado, Atanasio, bueno, hermanos de allá de los primeros siglos, ¿sí? Que se esforzaron en la gracia y guardaron a la iglesia cuando la iglesia tambaleaba en medio de falsas doctrinas. Cuando salían doctrinas como el modalismo, o decir el mismo unitarismo, doctrinas como el triteísmo, gnosticismo. Muchas de estos hermanos se levantaron desde ese entonces, gracias al Señor, para guardar a la iglesia. Y así, hermanos, en el transcurso de los siglos, nosotros estamos descansando en la palabra del Señor, pero a la vez descansamos en aquellos hermanos que siglos atrás, por la dirección del Señor y por la revelación, pudieron guardar a la iglesia el testimonio de quién era el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Porque ciertamente, hermanos, por poner un ejemplo, si miramos alguna doctrina falsa como el unitarismo, por ejemplo, ellos muy sutilmente niegan al Hijo. Ellos simplemente dicen que el Padre vino en la persona del Hijo y el Hijo es como un tabernáculo de carne donde el Padre llega a morar. Es algo así, ¿sí? Y ellos, digamos que ponen distintas máscaras o caras a Dios, ¿sí? Dicen que el Padre y el Espíritu Santo es el mismo, ¿sí? Y de manera sutilmente niegan al Hijo. Pero miremos qué dice la palabra acerca de eso también. Vamos allá a Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 1. Pero en una de sus cartas dice, hermanos, que es necesario recordar estas cosas, aunque estemos confirmados en la verdad presente. Amén. ¿Sí lo recordamos? Que Pedro por ahí nos dice eso en la primera carta. Es necesario, hermanos, recordar las cosas. Y el mismo Señor nos dijo que constantemente anunciáramos su muerte, ¿sí? Hasta su venida, hermanos.
algo que es de nuestro fundamento, ahora cuanto más, ¿sí? Las cosas también fundamentales del Señor, el conocerle a Él, ¿sí? Porque a veces, hermanos, esto lo podemos dar por sentado, y darlo por sentado a veces es muy peligroso, y lo podemos pasar por alto. Miren, hermanos, lo que dice ahí el apóstol Juan, capítulo 4, desde el verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, hermanos, todo lo que diga que Jesucristo no vino en carne, todo lo que digan que Jesucristo no tiene naturaleza divina, todo lo que sea negando al Hijo, negando su divinidad, negando que vino como hombre, es una herejía. Y acá Juan pues nos lo deja muy claro, ¿sí? Aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nosotros lo confesamos, gracias al Señor, que nos lo reveló. Pero aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sencillamente no es de Dios. Partamos de esa base de ahí, hermanos. Dijimos primero que al Señor, como Él nos lo muestra, debemos conocerle constantemente. Y para conocerle debemos estar como María, a sus pies constantemente en oración, con su palabra, para poder tener revelación del Señor, por el Espíritu, ¿sí? Pero a la vez también el Señor nos dice, estemos atentos a aquellos que pueden confesar un espíritu contrario, con un espíritu contrario, o que niegan al Hijo. Y hermanos, miren, de la cantidad de falsas doctrinas que hay, prácticamente todas lo que hacen es negar al Hijo, de una forma o de otra, ¿sí? Claro, dicen que Dios existe, pero de una manera tergiversada, lo muestran. Es lo mismo que quiere Satanás, ¿no? Que todos nieguen al Hijo, o que el Hijo esté por allá fuera de la ecuación. Y sabemos, hermanos, que el mismo nombre glorioso, nombre sobre todo nombre que es nuestro Señor Jesucristo, es el que se manifiesta allá afuera y el que empieza a mover cimientos de los corazones, ¿no? El que empieza tal vez, cuando llevamos su evangelio, a generar intolerancia o a generar ciertas cosas en el hombre que no genera ningún otro nombre, sino el evangelio de Cristo crucificado, predicando a Cristo, ¿sí? Entonces allá afuera todos pueden decir sí, creemos en Dios, pero cuando hablamos de Cristo ya sabemos que es diferente, porque ahí se empiezan a mover los cimientos y empieza a salir a la luz lo que es el pecado del hombre y la maldad. Entonces Juan nos dice, conocer estas cosas, porque hay ciertamente también un espíritu de anticristo. El Señor nos da su palabra, ¿no? Y sabemos que cuando hablamos de Dios, no podemos apartarnos de lo que es la teología. ¿Alguno recuerda qué significa esta palabra? El conocimiento de Dios, ¿sí? Ajá. Entonces se divide en dos. Teos. Acá con otro color. Y logos. ¿Locos? Logos. ¿Lobos? Logos, con G. Entonces, teos, pues significa Dios. Logos significa conocimiento o palabra. ¿Sí? Entonces significa conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. La palabra pues donde Dios se revela, ¿no? Entonces, ciertamente, hermanos, nosotros no podríamos dejar aparte esta sencilla palabra porque nos está hablando de quién es nuestro Dios, ¿sí? De la teología plasmada en su palabra, ¿no? De lo que es la verdad representada en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando hablamos de teología, hermanos, y como decía ahorita, muchos de los hermanos de siglos pasados, ellos, hombres llenos del Señor, hermanos comprometidos con el Señor, que indagaron su palabra y a los cuales el Señor les reveló muchas cosas, estos hermanos también pudieron, digamos que mostrar
por medio del Señor. ¿Qué es la teología? ¿Sí? Digamos, pudieron, ¿cómo decirlo? Como dividirla de acuerdo al conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso podemos encontrar diferentes formas en que se manifiesta la teología o el conocimiento de Dios, porque sabemos que Dios se expresa en todas las cosas, Dios es el que llena todas las cosas y Dios se manifiesta de diferentes maneras en su multiforme sabiduría, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Entonces podemos encontrar en esas distintas ramas de la teología, podemos encontrar una que se llama la teología natural. ¿Qué creen ustedes que es esto? ¿Qué puede hablarnos de esta teología? O este aspecto de la teología, más bien decirlo. Teología natural. Todo lo que se relaciona con la creación. Ahí podemos nosotros observar también la manifestación de Dios. Entonces es una forma de expresión de lo que es el conocimiento de Dios. Hablamos de la teología natural. Hay otra también, otra rama, que es la teología sistemática. Digamos que esta es la que comúnmente se usa porque es la que trata los temas específicos de la revelación de Dios, ¿sí? Recordemos, hermanos, y tengámoslo ahí presente siempre, que Dios ha estado dispensando en el transcurso de los siglos, que Dios no se revela de un día para otro a nosotros, sino que poco a poco, generación tras generación de la iglesia, va revelando sus atributos, va revelando lo que es Él, va revelando su esencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, este aspecto de la teología trata temas específicos. Uno de esos temas es la teología propia. ¿Qué estudia la teología propia? Estudia en sí mismo lo que es Dios. Estudia lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estudia la esencia de lo que es Dios, ¿sí? Hermanos, esto es importante que lo tengamos muy claro, ¿sí? No solo para nosotros acá en la iglesia, sino por lo que hablábamos ahorita. Hay corrientes doctrinales que sutilmente pueden cambiar todos esos aspectos, ¿sí? Y es importante que nosotros tengamos mucha claridad de esto. Lo vamos a ir aterrizando ahorita en la palabra para que lo vayamos viendo. Vemos que esto es un poquito más de teoría inicialmente. Entonces la teología propia nos habla de eso. Estudia la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Estudia la esencia de Dios, el ser de Dios, su naturaleza, sus atributos, ¿sí? Y ahí nosotros podemos encontrar también de una manera, digamos que organizada, gracias a lo que el Señor reveló a los hermanos, podemos encontrar también de manera, digamos, más entendida, conocer al Señor. Entonces, dentro de esta teología sistemática también hay otras, digamos, teologías que están dentro de esta misma, aparte de la propia. Entonces está la teología divina, lo que hace es estudiar los objetivos que Dios tiene, el propósito de Dios, ¿sí? En la tierra, en la iglesia. Estudia el tema de cosmovisión, o sea, la cosmovisión que tenemos nosotros como cristianos, la cosmovisión cristocéntrica, ¿sí? Está también la cristología, que su mismo nombre lo dice, pues nos habla acerca de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es básicamente esta teología antes de continuar? Es básicamente coger, digamos, en el tema de cristología, coger todos los versos de la palabra que hablan acerca del Señor Jesucristo, ¿sí? Juntarlos, estudiarlos, en oración, pedir revelación al Señor y empezar a tener esa revelación de parte del Espíritu Santo. Y así es que se va formando esta teología, ¿sí? Si nosotros hablamos de otra que es la neumatología, ¿quién me recuerda por ahí esta cuál es? ¿Qué estudia esta? El Espíritu. Estudia todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Hay otra que se llama la amarteología. ¿Alguien recuerda? Todo lo relacionado con el pecado. Entonces, todo lo que la palabra nos dice, las escrituras nos dicen acerca del pecado. Y ahí se forma la doctrina de la amarteología, ¿sí? Entonces, así se han formado, hermano, también las doctrinas de acuerdo a la palabra. Entonces, la doctrina de neumatología, todo lo que nos dice la palabra del Espíritu Santo. Doctrina de amarteología, todo lo que nos dice la palabra acerca del pecado, y así. Esta otra que se llama soteriología. ¿Recuerdan qué es? Pues todo lo que es relacionado con la salvación.
Otra es la, voy a ponerla por acá, antropología. ¿Cuál es esa? La del hombre, sí. Todo lo que dice la palabra del Señor acerca del hombre. Todos esos van dentro de la teología. De la teología propia, sí. O sea, todos estos que sacan, teología divina, teología de cristología, todo estos están dentro de la teología propia, ¿sí? Está la, voy a ponerla acá chiquito, eclesiología. Eclesiología, ¿cuál es esa? La iglesia. La que habla, todo lo que la palabra habla acerca de la iglesia. ¿Mm? Está la escatología. ¿Cuál es esa? De lo que hemos venido hablando, hermanos, en las últimas reuniones. Los tiempos finales. La parucía, o sea, la segunda venida del Señor. Voy a ponerla por acá. La angelología. Eso es fácil ¿Ángeles? de... Ujú. Todo lo relacionado con los ángeles, con el mundo espiritual. Y dentro de esa también está el estudio de la satanología, demonología, de los ángeles caídos y demás. ¿Sí? Entonces, gracias al Señor, hermanos, que el Señor, llevando a su iglesia en la dispensación de los tiempos, nos ha dado este conocimiento. Que todo esto está plasmado en la palabra y ha sido revelada por el Espíritu, aún desde la misma palabra, ¿sí? Y es importante, vuelvo y digo, hermanos, que tengamos claridad en eso. Porque la misma teología sistemática es la que como iglesia usamos nosotros para poder comprender la doctrina fundamental del Señor, según lo que nos muestra su palabra, ¿sí? Entonces, ciertamente, aunque esto en sí mismo no está acá escrito que diga acá, esta es la teología divina o esta es la martiología, ¿no? Pero sí está plasmado implícitamente en lo que consiste cada una de estas, ¿sí? Y claro está que cada una es prácticamente como una materia, cada una pues nos va a llevar mucho tiempo para comprenderla, para procesarla, para que nos dé revelación el Señor, ¿sí? Pero esto, hermanos, a la iglesia ya le ha sido revelado desde tiempos pasados hasta el día de hoy, ¿sí? Es imposible que pudiéramos decir hoy, no, en este año o en esta generación de la iglesia, que se nos fuera revelado estas cosas, porque siglo tras siglo tras siglo el Señor se ha venido dispensando, ¿sí? Se ha venido revelando, y eso es parte de la economía que el Señor tiene en su casa, en la iglesia, que el Señor se va dando de a poco, así como dice la palabra, ¿sí? El sol de justicia se va poniendo y poniendo hasta que el día es perfecto. De la misma forma el Señor se va dando a la iglesia, ¿sí? Se nos va dando por el Espíritu Santo, por su revelación, a través de la palabra, ¿listo? Entonces, dentro de esto, hermanos, teología propia, está también algo que se relaciona con los atributos de Dios. Voy a borrar esto acá. Hermanos, voy a hacer acá una corrección. Lo que acabé de nombrar anteriormente, todas las subpartes, digamos, hacen parte de teología sistemática. Ahí me equivoqué, ¿sí? Dentro de esa misma teología sistemática está la teología propia, ¿sí? La teología sistemática es por temas. Exacto, está, entonces, dentro de esta sistemática está la teología propia, cristología, martología, soteriología, ¿sí? Es así. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? Que ahí sí me equivoqué. Sí, sí, sí. Listo. O sea, la teología propia es uno de esos temas, de esos Exacto. temas dentro de la sistemática. Exacto. Entonces acá dentro de la sistemática está teología propia, teología divina, amarteología, soteriología, neumatología, ¿sí? Es uno de los temas que... Listo. Entonces dentro de la teología propia, ahora sí, me voy para allá. Como hablábamos ahorita, es la que estudia como tal la esencia de Dios, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, y estudia también los atributos de Dios, ¿sí? En esta quiero enfocarme para mirar algunos aspectos de los atributos de Dios, ¿sí? Que hacen parte dentro de esta teología. Entonces, ¿qué atributos conocemos, hermanos, que tiene Dios? ¿Los comunicables o no incomunicables? Comunicables, incomunicables. Digamos los incomunicables, ¿cuáles son? Omnisciencia, Ujú. inmutable, omnipresente Sí. y... Eterno, ¿no? ¿Está ahí? eterno. Omnipotencia, también, ¿sí? Ujú. Y esos atributos que la hermana acaba de nombrar
son parte de la esencia de Dios. ¿Sí? Es muy importante, hermanos, tener en cuenta, aunque lo vamos a ir estudiando con el favor del Señor, y es que la esencia de Dios es una sola. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola esencia. ¿Sí? Ciertamente ellos son tres personas diferentes, luego vamos a mirar lo que significa personas, pero son tres personas con una misma esencia. Por eso es un solo Dios expresado en tres personas, ¿sí? En Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Entonces, los atributos incomunicables, los que menciona la hermana, hacen parte de la esencia de Dios. Y hay otros atributos comunicables como ¿cuáles? El amor. El amor, la justicia, ¿cuál? Paciencia. Paciencia. ¿Mm? La naturaleza de Él también la comunica. Su naturaleza divina, porque ciertamente nos hace partícipes de su naturaleza. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces hay unos atributos que el Señor revela y otros que Él no revela. Pero hasta ahí vamos bien, ¿sí? Queda el arma de Leo como, ¿sí? ¿Vas bien? Sí. Listo. Si hay dudas o eso, las vamos aclarando una vez, ¿listo? Entonces, esto, hermanos, ya hace el año pasado, creo que fue, ya lo habíamos tocado, ¿sí? Pero por causa de la elección del Señor y por causa de que hay hermanos que hace unos meses han estado ya acompañándonos, vamos a volverlos a tocar, ¿listo? Y con la ayuda del Señor, tal vez, con lo que nos vaya mostrando adicional a lo que esa vez tocamos, ¿sí? Entonces, dentro de esos atributos de Dios, pues son bastantes los que tenemos, porque ciertamente el Señor, pues, tiene una multiforme sabiduría. Aparte de los que ya citaron ahorita, hay también otros atributos relacionados con el ser de Dios, con la esencia, ¿sí? Con la inmanencia, con la naturaleza de Dios. Entonces vamos a ir tocando con la subsistencia. Hoy quiero enfocarme en uno, primeramente, que es la inmanencia. ¿Esos serían los incomunicables, cierto? ¿O Sí. están en otra categoría? Sí, la inmanencia, el ser y la esencia sí, también. Esos son incomunicables. ¿Mm? Entonces vamos a hablar de la inmanencia. Los hermanos que estuvieron en ese entonces, ¿qué recuerdan que es la inmanencia? Otra vez vuelvo y aclaro, ¿no? Esta palabra no está en las escrituras, pero la podemos encontrar implícita. Ahorita miramos algunos pasajes acerca de eso. ¿Sí? Vamos a ir, hermanos, a Juan 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 1. Este verso ya es muy conocido por todos. Dice entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? ¿Qué nos está hablando este aspecto, este atributo de la inmanencia? Que Dios es la causa de todas las cosas y no existe nada afuera de Él. Que Dios es el que sostiene todas las criaturas. Que Dios es el que sustenta todas las cosas. ¿Sí? Que Él es autosuficiente. Que Él es el que, después de Él es el que están todas las cosas. ¿Sí? De encima de Él no hay nada. Dios no es creado. ¿Sí? Dios vive desde la eternidad. Y por lo tanto Dios es el que sustenta toda la creación y todas las criaturas. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es la inmanencia. El Dios que sostiene todas las criaturas, que las sustenta. Ahí en Juan entonces nos está diciendo esto: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, si el Señor no hubiera querido hacer nada, pues no existiría nada. Pero el Señor quiso, en su eternidad, hacer todas las cosas. ¿Sí? Miremos ahí Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Todas las cosas, las invisibles, su eterno poder de deidad, todo se hace claramente visible desde la creación del mundo. Todo lo sustenta Dios. Todas las cosas las sostiene Dios. Una cosa, hermanos, y seguramente ya lo sabemos, es que Dios es el que sostiene todas las criaturas. Muy diferente a decir que en todas partes o que en todas las cosas son Dios.
¿sí? Que eso es también otra herejía. Decir, por ejemplo, no sé, que el paisaje o que las plantas ahí también son Dios, o que el sol es Dios, o que la luna es Dios. Eso es muy diferente, hermanos, ¿sí? Eso es otro tipo de doctrina que es falsa, ¿sí? Dios es el que sustenta el sol, sustenta la luna, las estrellas, el universo, la tierra en sí mismo y todas las cosas nos sustenta a nosotros. Por gracia del Señor y por su voluntad es que nosotros cada día nos despertamos, que nuestro corazón late, que podemos respirar, que podemos oír, que nuestros pulmones, ¿sí?, aspiran aire. Entonces todas las cosas están sustentadas por el Señor. Y eso es lo que nos está hablando la inmanencia, ¿sí? El ser que sustenta todas las cosas es Dios. Miremoslo ahí en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dámosle ahí desde el 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas visibles e invisibles, absolutamente todo fue creado por Él y para Él. ¿Sí? Nada está por encima del Señor. Dios sustentándolo todo en todo tiempo. ¿Listo, hermanos? Aquí vamos a tocar varios pasajes que nos hablan de lo mismo, de ese mismo aspecto, de ese mismo atributo de la inmanencia, pero descrito en diferentes partes de la palabra. Vamos ahora al Salmo 139. Este salmo entonces lo escribió David y acá muestra también unas cosas muy preciosas acerca de lo que es el Señor cuando nos forma en el vientre. Vamos al verso 15, ¿qué dice? No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay otra versión de la palabra que dice, en esa última parte del verso 16, mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. Todo el Señor, hermanos, ya lo tenía establecido, aún nuestras vidas, ¿sí? Todo el Señor ya lo tenía conformado. Los días, los tiempos, en qué momento íbamos a nacer, en qué momento hemos de morir, de partir con el Señor, día tras día. Si recordamos, hermano, el Señor también nos dice, ¿por qué os afanéis? Si aún nuestros cabellos están contados, no podemos añadir un codo a nuestra estatura, porque todo el Señor lo tiene bajo su perfecto control, hermanos. Y esto es algo maravilloso, porque el Señor, teniendo su inmanencia en todas las cosas, podemos descansar también en eso, en ese atributo, de que es el Señor sabiéndolo todo, de que es el Señor no pasándoles ni un solo detalle en nuestra vida, de que por más de que nosotros nos pudiera, no sé, de un momento a otro, tal vez llegar una prueba, tal vez llegar cosas que no nos imaginamos que pueden llegar a nuestra vida, el Señor sí lo sabe desde la eternidad, porque en su libro ya han sido escritas todas las cosas, todos nuestros días, todo nuestro tiempo, nuestros momentos, ¿sí? Esto es una gran alegría, hermanos, todas las cosas que el Señor tiene, ¿no?, en su inmensidad, y este atributo es algo muy precioso. Miremos ahí el Génesis 1:1. Entonces también este atributo nos habla de que Dios no necesita la creación, las cosas no existen por sí mismas, sino por su voluntad. Y pues acá muy sencillamente lo vemos, ¿no?, al empezar la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí ya tenemos muchas cosas de las cuales aún ahorita la misma ciencia estudia constantemente. Espacio, tiempo, materia. En el principio está el tiempo. Creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, materia. ¿Sí? Todo lo que por allá también nos enseñaban en el colegio acerca de lo que es el espacio, el tiempo, la materia y demás, ya estaba plasmado en la palabra. Ya el mismo Señor, por su voluntad, quiso crearlas. Entonces acá, este es uno de los versos que seguramente podemos ver muy fácil, ese atributo de inmanencia, que el Señor quiso hacer los cielos y la tierra. Y de ahí para adelante, pues todo lo que se desprenden en los 6 días, en los 7 días de la creación, ¿sí? Vamos ahora a Hebreos 1. Dice, desde el verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos muestra otro aspecto de lo que es la inmanencia, ¿sí? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí lo leo, ¿sí? Dios nuestro sustentador, Dios el mismo, aquel que hizo el universo, y aún encontramos ahí, ¿no? Cómo nos revela la palabra que el Hijo también estaba desde la misma creación del universo y pues desde la eternidad, ¿no? El Hijo siempre con el Padre haciéndolo todo, ¿no? Siendo su arquitecto, siendo siempre los dos en esa perfecta unidad con el Espíritu Santo, los tres. Colosenses 1. Dentro de este mismo atributo podemos encontrar también que el Señor es trascendente, es decir, anterior a la creación, ¿sí? Dice acá Colosenses 1, entonces 17. Ya habíamos leído la primera parte, que nos dice que el Señor hizo todas las cosas, visibles e invisibles, tronos, potestades, dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él, y sigue el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Uno de los atributos que vamos a tocar el Señor más adelante es el atributo de la subsistencia. Todo lo que significa eso, hermanos, porque ese es como el punto, digamos, crítico, el punto elemental dentro de que es que Dios sea uno solo, pero a la vez tres personas en un solo Dios. Entonces dice ahí que todas las cosas en Él subsisten. Proverbios 8:23 dice entonces: eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Este capítulo nos viene hablando de la sabiduría, y la sabiduría sabemos que es Cristo, ¿sí? Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Esto, hermanos, es algo así como una especie de mini resumen de Génesis, ¿no? Todas las cosas que el Señor hizo, toda la creación, ¿sí? Todos los cimientos, todo lo que puso y estableció el Señor, ¿sí? Ahí ya estaba Él, de eternidad a eternidad ha estado Dios. Y acá la palabra nos muestra cómo ahí el Padre con el Hijo haciendo todas las cosas. Cómo el Señor siendo el arquitecto de estas cosas y cómo también mostrando su atributo de inmanencia en toda su creación, hermanos, ¿sí? Entonces, nada hay fuera de Él. Porque como dice Romanos, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y Cristo, en el cual el Padre reunió todas las cosas, es aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? Nada podríamos decir que está fuera del Señor, ¿sí? Como dice el Salmo también, si tomara las alas del alba y me fuera al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra, ¿no? En todas partes el Señor está, hermanos. Pero no porque todas las cosas sean Dios, sino porque el Señor en su inmanencia sustenta todo. El Señor está acá, a la vez está allá en el otro lado de la tierra, está allá en el universo, está en el tercer cielo, está en todas partes porque el Señor es omnipresente y omnisciente, ¿sí? Entonces, muy diferente, hermanos, a decir, y vamos a ir a Romanos, ya para ir acabando ahí, Romanos capítulo 1. Entonces, muy diferente decir, hermanos, que es que Dios son las cosas, que Dios es cada cosa, ¿sí? Y de hecho ese movimiento ha cogido mucha fuerza desde hace mucho tiempo. Y acá Pablo también lo denuncia. Ahí podemos leer desde el verso 21. Dice ahí Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? ¿Será que no lo vemos hoy, hermanos, también? Con el mismo movimiento humanista, con todas estas cosas. Aún esta misma falsa doctrina, aún esto mismo también se ha plasmado de una manera sutilmente en el mundo, en los hombres. Porque es algo que efectivamente los hombres quieren rendir más culto a aves, a cuadrúpedos, a reptiles y a otras cosas, ¿sí? Teniendo ídolos y adorando falsos dioses, antes de mirar al Dios Todopoderoso y ver que Él fue el que hizo todas estas cosas. O sea, prefieren adorar más la creación que al Creador. ¿Sí? Sigo ahí, en el 24, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces todo lo que sea honrando a criaturas, honrando a la creación, sabemos que no es de Dios. Y aún es algo también que tiene que ver con el espíritu contrario al Señor, el espíritu que no es de Dios. Porque ciertamente el Señor, podemos verlo como hablábamos al principio, en la teología natural aún podemos ver sus manifestaciones en la misma creación, en las cosas visibles. ¿Sí? Y Pablo dice acá, de modo que no tienen excusa, porque viendo, hermanos, semejantes maravillas, semejante obra del Señor, nada más acá en la tierra. ¿Sí? Aún las cosas microscópicas, ¿sí? Aún todos los animales pequeños, grandes, gigantes, ¿sí? Todo que está tan perfectamente establecido por parte del Señor, y llegar a pensar entonces que la creación no se hizo por sí misma, o la creación, no hay un creador sino solo la creación, pues es algo totalmente incoherente, hermanos, ¿sí? Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y el Señor es el que sustenta todo, ¿sí? Entonces, esto seguramente, hermanos, ya lo tenían claro, algunos, de pronto otros no tanto, pero lo vamos a ir repasando un poquito, hermanos. Aquí voy a parar hasta ahí nomás, va a tocar solo este atributo de inmanencia hoy, y dejamos el espacio entonces, hermanos, para lo que el Señor les haya puesto en el corazón, los aportes y demás. Amén. Yo tengo una duda en sí, ¿qué es la inmanencia? Como el hecho como Dios sustenta todo, ¿es eso? Que Dios es la causa de todas las cosas. Dios es la causa de todas las cosas y no existe nada fuera de Él. ¿Sí? Dios es la causa De todas las cosas. y no existe nada fuera de él. Sí, o sea, nada afuera de Él, nada, digamos, que Él no haya creado, nada que Él no haya hecho. Nada que se pueda decir, esto es aparte de Dios. Dios lo llena todo, ¿sí? Sacan en cuenta así como una... Sí, que Dios es suficiente en sí mismo. Exacto. Sí. Entonces está acá Dios, como una especie de pirámide, acá está todas las cosas. Absolutamente No todo. hay nada que se Nada está fuera de Él, porque Dios pues lo llena todo. Es la misma eternidad, ¿no? Entonces veamos al principio donde Juan 17 nos decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos ha enviado. Y parte de conocer, hermano, es poder comprender también estos atributos, porque con base en estos atributos, hermanos, también es que el Señor va también revelando a la iglesia las cosas, y también la misma doctrina que es de la palabra es la que se va formando en nosotros. Hermanos, lo que nosotros creamos, ya lo sabemos, es finalmente lo que también nosotros vamos a llegar a ser, ¿sí? Si nosotros tenemos una visión clara del Señor revelada por el Espíritu, de la misma forma, también va a ser la iglesia, van a ser nuestros hogares, van a ser todas las cosas. Si hay una visión distorsionada de Dios, desde el principio, desde sus atributos, digamos, pensando que Dios es unitario, ¿sí? Pensando que el Padre y el Espíritu Santo son uno mismo, ahí todo se va a distorsionar, hermanos. Y no solo la palabra, no solo la teología, sino que también eso que permea nuestras vidas también se va a distorsionar, ¿sí? Entonces, estos atributos del Señor, hermanos, que el Señor nos guíe para poderlos ver por su palabra y poderlos meditar constantemente, ¿listo? Oremos, hermanos, y lo que los hermanos quieran aportar. Padre, te damos las gracias, Señor bendito, porque tú eres aquel, Señor, que sustenta todas las cosas. Tú eres, Señor, quien te revelas de muchas formas, Señor. Siendo tú, Señor, único y verdadero Dios,
Tú sostienes todo, Señor, sostienes nuestras vidas, sostienes tu creación, el universo, Señor. Y nos alegramos y nos gozamos, Señor, sabiendo que tienes control de todo, Señor. Que nada se te escapa, Señor, que nada hay fuera de ti, Señor. Que eres tú, Padre Celestial, quien reveló a tu Hijo amado y que te estás dando por el Espíritu Santo, Señor, a nosotros para poder comprender estas cosas, Señor, y estar confiados y llenos de paz, Señor, que eres tú el que ya tienes en tus libros escrito, Señor, nuestra vida de principio a fin, Señor, de que ya tienes escrito nuestros días, Señor, y que en todo momento tú estás con nosotros, Señor, y ya conoces todo de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos formaste en secreto, Señor, y porque aún desde allí podemos ver, Señor, que tú ya sabías todo y que estabas en todas partes, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.